Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Me propongo seguir ahora con el análisis del capítulo 1 de la Metamorfosis. Les pido que se transporten al segundo párrafo de la página 30 de nuestra edición y si están usando el PDF que les envié, tendrán que ir a la página 6. Hay un segundo párrafo allí que dice lo siguiente. Ya estaba a punto de perder el equilibrio. Solo faltaba un último balanceo y había que decidirse porque en 5 minutos ya serían las 7:15 cuando sonó el timbre de la casa. Este es alguien del negocio, se dijo quedando casi de una pieza mientras sus patitas se agitaban todavía más. No abren, se dijo presa de una esperanza irracional. Pero luego, naturalmente, la criada fue con paso firme a la puerta y abrió. Gregorio solo necesitaba oír la primera palabra del visitante para saber quién era. Era el procurador en persona. Porque Gregorio estaba condenado a servir en una empresa donde al menor descuido se sospechaba lo peor. ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? Bueno, recordarán que en la clase pasada estuvimos analizando el momento en que se presentaba la galería familiar, veíamos la figura autoritaria del padre, ya sugerida con el puño y sus respectivas connotaciones al golpear la puerta, con una madre que también connotaba cierto gesto de debilidad o de pasividad o de sumisión, y con el gesto o el tono plañidero de la hermana que mostraba una preocupación al parecer más sincera hacia el estado de salud de Gregorio en condiciones completamente anómalas, ya que Gregorio a esta hora, en 5 años, en los últimos 5 años, nunca estaba en casa. Ahora vemos que por una ligera infracción o por un menor descuido de 2 horas y cuarto de retraso, dice que ya van a ser las 7:15 y Gregorio tendría que haber tomado el tren de las 5, el sistema laboral de Gregorio reacciona ante esa mínima falta con un gesto punitivo de explotación o de coacción, entendiendo la coacción como un gesto de violencia simbólica o real, destinada a que un sujeto realice algo que no quiere hacer por la fuerza. Reacciona, digo, entonces de una coacción presentando en la puerta de la casa de Gregorio a un superior, a el procurador, que en otras traducciones aparece como el principal o también mencionado como el jefe. El procurador es un apoderado, es alguien que viene en representación del jefe. Gregorio más adelante en el texto se pregunta, ¿no era suficiente mandar a un aprendiz a preguntar por él? Es decir, ¿por qué el procurador? Bueno, porque evidentemente ejerce simbólicamente una coacción mucho más fuerte de lo que podría ser el aprendiz o alguien más o menos en la misma altura jerárquica que Gregorio Samsa. Y aquí otro factor de sujeción que nos muestra la severidad de ese sistema y el modo en que trata a sus obreros. No olvidemos que se trata de una obra cuyo principal aspecto es la alienación del obrero del siglo XX, entendiendo a Gregorio como paradigma de esa clase social. Se habrán dado cuenta que en el texto que estamos usando, que de hecho reproduce mi libro, hay algunos sectores subrayados. Sonó el timbre de la casa, la criada fue con paso firme, y luego solo necesitaba oír la primera palabra del visitante para saber quién era. Se darán cuenta que todas esas expresiones tienen algo en común. Se trata de imágenes auditivas. El narrador podría haber resuelto este pasaje de un modo mucho más económico y tal vez efectivo. Podría haber dicho, tocaron el timbre, la criada abrió, era el procurador. Sin embargo, Kafka como escritor decide que la voz narrativa, la voz omnisciente, se detenga o pormenorice las características sonoras de esas acciones. ¿Por qué? ¿Por qué se detiene tanto en los sonidos? Pues porque, recordarán, Gregorio Samsa se halla encerrado en su cuarto y dentro de su cuarto se halla encerrado en su nueva anatomía de insecto gigante, por lo tanto está como doblemente aislado de
el mundo exterior. Y la única vía que lo enlaza, lo comunica con esa exterioridad es precisamente el sentimiento o el sentido auditivo. Por eso es que precisamente el narrador, aunque sea omnisciente y característicamente narre desde afuera, se concentra en los sonidos para que el lector se aproxime un poco más a la interioridad del personaje y viva la situación un poco más adentro de lo que habitualmente nos conduce a ser un narrador omnisciente. Por lo tanto, es un narrador omnisciente que narra en tercera persona, está fuera de la historia, pero que por momentos, en este momento, narra desde la interioridad del personaje, sin asumir la primera persona, desde luego. O sea que está fuera, pero está dentro, pero está fuera. A esta técnica, a esta flexibilidad del narrador omnisciente, que es propia del siglo XX, porque esto antes no ocurría, lo denominamos omnisciencia selectiva. Una técnica donde el narrador selecciona cuándo narrar desde su distancia habitual y cuándo narrar manteniendo la tercera persona desde el interior del personaje. Muy bien, vamos a dar un salto ahora para analizar el discurso del procurador. Esto está en el último párrafo de la página 32 o si tienen el PDF en el último párrafo de la página 8. Vamos a leer todo el discurso del procurador. Señor Samsa, dijo el procurador levantando la voz, ¿qué pasa? Usted se atrinchera en su cuarto, solo contesta con un sí o no, preocupa grave e innecesariamente a sus padres y desatiende, para mencionarlo solo de pasada, sus obligaciones laborales de una manera inaudita. Yo hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le ruego seriamente que dé una explicación ahora mismo. Estoy asombrado, lo que se dice asombrado, creí conocerle, una persona tranquila y razonable, vamos. Y ahora parece que quiere comenzar a hacer gala de unos caprichos extravagantes. Es cierto que el jefe me insinuó esta mañana una posible explicación de su falta. Se refiere a los cobros que últimamente se le han confiado. Pero yo di casi mi palabra de honor de que esta sospecha no podía venir a cuento. Y ahora veo su increíble terquedad y estoy perdiendo las ganas de jugarme por usted. Tengo que decirle que su posición de ningún modo es la más firme. Tenía la intención de decírselo en confianza, pero como usted ahora me hace perder el tiempo tan inútilmente, no sé por qué no lo habrían de saber también sus señores padres. En los últimos tiempos, sus servicios eran muy poco satisfactorios. Reconocemos que la temporada actual no es de grandes negocios, pero temporadas de no hacer ningún negocio no existen, señor Samsa, ni deben existir. Un lector en sus cabales, un lector no alienado, debiera indignarse, molestarse o incomodarse, un poco al menos, al leer este pasaje, porque estamos en presencia de un acto brutal de coacción, como hablábamos antes, enmascarado, de un lenguaje democrático, abierto y a favor del destinatario. Queda claro aquí que el procurador es un instrumento del sistema y que por tanto no desea el bienestar de Gregorio Samsa, sino el bienestar de la empresa, que para mantener su producción óptima requiere del funcionamiento pleno de Gregorio Samsa y que ha reaccionado violentamente ante un retraso porque procura sacarlo de allí y ponerlo a poner en funcionamiento, digamos, su mano de obra. Cada minuto que pasa es un minuto menos que la empresa puede utilizar a favor de la producción, que es su fin fundamental. Podríamos decir que así como Gregorio Samsa es el representante del obrero del siglo XX en condiciones de alienación, el procurador es perfectamente el representante de toda una ideología del sistema capitalista, cuyo único objetivo es alcanzar la producción a toda costa, olvidándose de los medios. Fíjense que cuando el procurador dice temporadas de no hacer ningún negocio no existen, señor Samsa, ni deben existir, quien habla ahí no solo es el procurador, sino toda una ideología, que es la ideología del capitalismo, y que no puede permitirse concebir, determinar una visión del mundo que no tenga como prioridad precisamente la producción.
la participación permanente del negocio como actividad fundante y prácticamente única de la vida. Esa reducción de la complejidad de la vida a un modelo meramente productivo es básicamente el problema central, nuclear de ese sistema económico denominado capitalismo. Entonces, vemos entonces que a través del procurador habla el sistema. Por otro lado, vemos permanentes incongruencias o en todo caso contradicciones internas en el discurso. Por un lado, dice que Gregorio no ha sido muy efectivo en los últimos tiempos. Esto sabemos que no es cierto porque Gregorio no ha faltado, nos ha dicho el narrador omnisciente en quien podemos confiar, ni una sola vez en 5 años. Pero al mismo tiempo dice que no es una buena temporada de negocios. Entonces, aunque no sea una buena temporada de negocios, lo interesante es que por 2 horas y medio de retraso ya el culpable de que toda la temporada no haya sido beneficiosa para el negocio es de Gregorio Samsa. Por otro lado, también se nos dice que el jefe está especulando con que Gregorio ha faltado, puesto que últimamente se le confiaron realizar algunos cobros. Entre líneas, lo que está insinuando el procurador es que el jefe, según dice él, está manejando la hipótesis de que Gregorio ha faltado porque se ha quedado con el dinero de la cobranza. Otra contradicción, porque si se le confía la cobranza es porque es, valga la redundancia, un obrero de confianza. Pero como ven, es una confianza falsa y siempre el sistema desconfía del obrero porque han bastado 2 horas y cuarto de retraso para que esa confianza se retire y para que Gregorio sea objeto de una acusación indignantemente o irritantemente equivocada. También el procurador realiza una inversión de roles. Todos sabemos que aquí la víctima de la situación es Gregorio Samsa, pero en palabras del procurador, la víctima es él, el jefe y la empresa que representa, sus padres que están tan preocupados, los negocios y él mismo que ha quedado al parecer en evidencia ante el jefe al intentar defenderlo. O sea que todos son víctimas y el victimario, el verdadero problema en palabras del procurador es Gregorio Samsa, generando una manipulación, una tergiversación, una desviación de la verdad. Fíjense además cómo ataca a Gregorio en su rol de hijo, en su rol de trabajador y en su rol de sujeto moral. Ataca su moralidad, lo ataca como hijo, sabemos que ese es el talón de Aquiles de Gregorio Samsa, porque funciona para eludir una culpa que puede caer sobre él, o que básicamente ya cayó en primer término, porque es una culpa heredada de sus progenitores, y es una culpa que evita eludir un momento subsiguiente de culpa añadida, y que sería la culpa que sentiría Gregorio en caso de no poder cumplir con esa responsabilidad que se le ha atribuido y que él no ha pedido y que tampoco le pertenece legítimamente. Entonces, en resumen, se trata de un gesto manipulador de coacción donde hay abuso de poder, donde se realizan acusaciones injustas, donde se invierten los roles y donde se lo ataca con todo el arsenal discursivo a Gregorio Samsa en todas sus esferas de ser, con la apariencia de un discurso tolerante, abierto y a su favor. En clase vamos luego a trabajar la respuesta que Gregorio Samsa realiza a todo este discurso indignante para nosotros, pero veremos, para él, más de lo mismo. Nos vemos pronto, que terminen bien estos días de descanso. Cuídense.